Vamos a continuar con nuestro tema de los diodos y en este caso vamos a concentrarnos en una aplicación muy importante que es la de los circuitos rectificadores. Antes de empezar a trabajar con los rectificadores propiamente, vamos a hacer unos pasos preliminares revisando conceptos de circuito que serán útiles para nosotros y también introduciendo en forma general el tema de los rectificadores. Empecemos hablando de los valores DC o valores promedio y el valor efectivo RMS. Nosotros trabajamos principalmente con ondas periódicas, voltaje, corriente o inclusive potencia, de un periodo T, y se define entonces el periodo DC o promedio, valor promedio de la señal por la integral que ustedes ven en pantalla. El valor numérico que esta integral nos entrega es el equivalente a una fuente constante en el caso de voltaje o de corriente, que nos va a entregar la misma cantidad de carga eléctrica que nos entrega la onda en un periodo. El instante T1 en la integral es un valor que tomamos exclusivamente para efectos de facilidad matemática y en realidad no va a alterar el resultado. Por otro lado, el voltaje efectivo o voltaje RMS, ¿verdad? Lo mismo corriente efectiva, corriente BMS, se define como la raíz cuadrada de esa integral donde la función está elevada al cuadrado. Observemos que RMS significa precisamente root mean square, o sea, el promedio de la raíz cuadrada del promedio de los cuadrados. En el caso particular de las ondas senoidales, ¿verdad? El FRMS es igual al máximo de la función dividido entre raíz de 2. Es para nosotros importante considerar este caso o recordar esta fórmula porque es precisamente la que se utiliza mucho tanto en diseño como en análisis de circuitos rectificadores. Ahora, aunque no todo el tiempo los circuitos rectificadores se alimentan de las líneas de la transmisión que nos proporciona la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿verdad? En el caso particular de las fuentes de poder, que es una de las aplicaciones más grandes que tienen los circuitos rectificadores, eso es lo que hacemos justamente. Y para eso utilizamos los transformadores. Aquí tenemos un ejemplo, una imagen de un transformador típico. Hay transformadores más pequeños e inclusive en la actualidad se cuenta con circuitos de potencia que hacen un trabajo más equivalente a esto. Pero digamos que como esto se sigue usando bastante, vale la pena recordarlo. El símbolo que utilizamos para el transformador es este, dos inductancias, ¿verdad?, separadas, y la raya en medio para indicar que están acopladas magnéticamente. Se distinguen dos lados del transformador, el primario y el secundario, y el valor RMS del primario se relaciona con el valor de secundario por las fórmulas que aparecen ahí o que se repiten aquí en este cuadro de la razón del primario al secundario es igual a NP y NS, donde NP sobre NS, donde NP y NS son el número de vueltas que se dan en los terminales o en los lados primario y secundario respectivamente. Es importante recalcar que el transformador se utiliza para modificar la magnitud de la corriente o del voltaje. Obsérvese que tanto el voltaje y la corriente lo hacen de manera inversamente proporcional. Si aumentamos uno, disminuye el otro. La atención al voltaje es una fórmula más confiable
ya que la de la corriente se utiliza como una aproximación para facilitar los cálculos, pero en realidad no toma en cuenta las pérdidas internas de la energía que se sufren en el transformador. Los hojas de datos, como el que ustedes ven a su izquierda, nos proporcionan el valor del secundario para una entrada que corresponde a 130 o 240 voltios, dependiendo de dónde tome usted la hoja de datos o el fabricante. La conexión serie paralelo que se indica ahí, eso obedece a otras cosas. Es algo que se hace con el ánimo de utilizar el transformador en otras aplicaciones, como por ejemplo más adelante mencionaremos el transformador de media terminal de medio punto. ¿Cómo es que se usa el transformador y cómo modelamos nosotros este uso cuando analizamos los circuitos? Este es un ejemplo de un circuito real en donde tenemos nosotros el transformador a la izquierda, el lado que está conectado a las líneas de potencia de la Autoridad de Energía Eléctrica, AC Lines, es el lado primario. El lado secundario es el lado que alimenta al resto del circuito. Lo que nosotros hacemos realmente es tomar el transformador en su totalidad, ¿verdad? Y el valor que obtenemos en el secundario lo utilizamos para representarlo como una fuente de voltaje. La fuente de voltaje alterna es el que es alterno, lo indicamos con el símbolo que está dentro del círculo, ¿verdad? Los signos positivo y negativo los usamos para efectos de cálculos, de referencias. Ponemos la onda senoidal porque la onda senoidal es justamente la que nos entrega la Autoridad de Energía Eléctrica, donde omega es 2pi por la frecuencia y la frecuencia normalmente es de 60 Hz para nosotros. Así que terminamos finalmente trabajando con este circuito que viene siendo el circuito modelo de nuestra situación. Cabe la aclaración que hay muchas aplicaciones donde la fuente no necesariamente está relacionada con un transformador, pero cuando lo está, si nosotros hacemos un análisis, el voltaje máximo de esa fuente se obtiene a través de la razón del transformador, la que se había mencionado, BP sobre BS. Cuando nosotros diseñamos, entonces el transformador que vamos a seleccionar lo obtenemos conociendo el valor de BM. Otro elemento que tenemos que revisar es el de la capacitancia. Recordemos por el curso de física y también el curso de circuitos que las capacitancias almacenan energía en forma de campo eléctrico, el cual detectamos con un voltaje. Conforme el voltaje aumenta, se está almacenando más energía. Conforme el voltaje disminuye, se está perdiendo parte de la energía almacenada. Otra característica importante es que el voltaje no puede cambiar instantáneamente. El símbolo de la capacitancia lo tenemos aquí y los voltajes, la polaridad en el voltaje y la corriente son las que utilizamos para las ecuaciones. La ecuación de la corriente es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Es decir, nosotros necesitamos que el voltaje esté cambiando para que se provoque una corriente que es justamente la que transfiere carga. La corriente promedio nos interesa más que la corriente instantánea y esto está dado por la capacitancia multiplicado por el cambio que suceda en el voltaje en un determinado intervalo de tiempo. Y esto naturalmente es igual a la carga transferida durante ese mismo tiempo. Estas fórmulas serán importantes para nosotros. Una cosa que hay que entender es el carácter físico de la carga y la descarga dentro de la capacitancia. Cuando la corriente física está entrando por la polaridad positiva, por el punto mayor potencial, entonces está cargando el capacitor
carga eléctrica que le está almacenando ahí. Eso provoca el aumento del voltaje. Igualmente, cuando se descarga, la corriente sale del lado positivo del voltaje y eso provoca que la carga sea transferida hacia el circuito. En el caso particular de mucho interés para nosotros en que yo tenga en paralelo una resistencia con una capacitancia que está inicialmente cargada, ¿verdad? La ecuación del voltaje está dado por esta fórmula, donde V0 es el voltaje inicial a partir del cual se considera el tiempo de descarga. Como se ve, el exponente del exponencial es negativo, lo que quiere decir que cuando t tiende a infinito el resultado es 0. Sin embargo, hay una constante de tiempo, RC, que nos dice que para efectos prácticos, desde el punto de vista de las aplicaciones, la capacitancia se considera descargada después de 5 constantes de tiempo. Aquí tenemos diferentes gráficas para diferentes constantes de tiempo. Observen ustedes en el primer caso más pequeño de una constante de tiempo de 0.2 segundos, ¿verdad? Al segundo ya prácticamente nosotros tenemos la capacitancia descargada. Los otros casos son valores más grandes de la constante de tiempo y vemos que conforme aumenta esta constante de tiempo tarda bastante en disminuir el voltaje en la capacitancia. En el caso particular de los circuitos rectificadores discretos, ¿verdad? Los capacitores son normalmente de un valor suficientemente grande y se requiere entonces el tipo de capacitor llamado electrolítico. El ejemplo que está aquí es solamente un ejemplo. Hay de diferentes formas, pero lo importante para nosotros es que este capacitor tiene polaridad, es decir, hay una terminal que siempre debe estar a mayor potencial que la otra. La positiva siempre debe estar a mayor potencial que la negativa. Es por eso que se hace importante que nosotros sepamos hacer los cálculos correctamente y logremos identificar cuál terminal es de mayor potencial. Al hacerlo, entonces podemos proceder a conectar este capacitor electrolítico de acuerdo a las especificaciones indicadas. Si no lo hacemos, corremos el riesgo de sufrir un serio accidente. Ahora, una vista general sobre los conceptos y las aplicaciones de los rectificadores. El rectificador, su función básica es de convertir el voltaje AC, o sea, alterno, a un voltaje DC, lo mismo para la corriente o para la potencia. Cuando hablamos de voltaje AC, decimos que lo que tenemos es un voltaje alterno y la dirección de la polaridad, así como de la corriente, es que está cambiando, lo que se manifiesta en las ecuaciones como un cambio de signo. El DC, por el contrario, es una corriente directa y la circulación física de las cargas no cambia de dirección, tampoco cambia de signo el voltaje. Aunque se acostumbra mucho a decir DC como sinónimo de constante, la realidad es que la característica DC exige solamente que no se cambie de dirección física, es decir, que no se cambie de signo. Los casos específicos de valores constantes se les conocen en la forma como continua. En fin, ustedes deben saber por lo que se hable de qué se está hablando. Una de las aplicaciones más importantes, como lo habíamos dicho, es el de las fuentes de poder, power supplies. De la fuente completa, la salida debe ser prácticamente constante. Esta salida constante representa la batería que estamos nosotros sustituyendo o la batería que estamos aplicando a nuestro circuito. El circuito de rectificación original debe ser filtrado y para eso se utilizan
diferentes tipos de filtros. Otras aplicaciones de los rectificadores son los cargadores de baterías, en donde el hecho de que se obligue a la corriente a circular en una sola dirección permite que se dé transferencia de carga hacia la batería, que la almacena y aumenta la energía almacenada. La salida del rectificador no tiene que ser constante. Lo importante es que circule la corriente en una sola dirección. Tenemos otros tipos de aplicaciones como las comunicaciones, que fue la aplicación original en el proceso de modulación, aplicaciones para trabajos de metrología, para colectar energía del medio ambiente, etc. Sobre su uso en las fuentes de poder, ¿verdad? Debemos entender que una fuente de poder lo utilizamos para proveer energía a un sistema en forma constante. El voltaje y la corriente que salen de esta fuente de energía se suponen constantes. Hay que entender que una fuente de poder no es una señal que traiga información, como es el caso, por ejemplo, de las señales que utilizamos para transmitir datos, ¿no? Lo usamos específicamente para energizar un sistema que llamamos genéricamente como carga, load en inglés. En la mayor parte de los casos, la fuente original de energía es las facilidades que nos ofrece la Autoridad de Energía Eléctrica, aunque este no necesariamente tiene que ser el caso. Entonces, en este proceso, la característica más importante del circuito rectificador consiste en que elimina el carácter alternante de la señal alterna que nos entrega la Autoridad de Energía en este proceso de conversión AC/DC. Tenemos aquí un diagrama de bloques del sistema completo de conversión AC/DC. Hay otros sistemas un poquito más elaborados. Este es, digámoslo por así decirlo, el más elemental. La primera parte consiste en conectarse a la línea de transmisión y reducir el voltaje que estamos manejando, tal como se explicó anteriormente. Antes de la carga, después del rectificador, de la etapa rectificadora, usamos nosotros un regulador de voltaje como el que estudiamos en clase con los diodos Zener. En la práctica se utiliza naturalmente un regulador un poco más complicado que el que estudiamos en clase. Nosotros nos vamos a concentrar en la etapa del rectificador y el filtro que utilizamos para disminuir las variaciones en la salida. En resumen, en este primer caso, en esta primera presentación, revisamos los conceptos de voltaje DC y RMS, los conceptos de transformador y capacitancia también se explicaron brevemente, y se ofreció en forma genérica el proceso de cómo se hace la conversión AC/DC. Aquí tenemos unos ejercicios, unas preguntas para que ustedes puedan practicar, calentar de antemano. Aquí tenemos también unos ejercicios para que usted pueda trabajarlos.